Why are you gay? Bueno, Juan Soto Ibars ha estado en la cumbre contra el jodio. Bueno, no ha estado realmente. Él quería estar, pero creo que al final le retiraron la invitación. ¡Sois unos cobardes! ¿Vale? Le han censurado. Juan Soto Ibars censurado en la cumbre contra el jodio. El jodio con H. Sabéis que Pedro Sánchez ha sacado una nueva herramienta, ¿vale? Para monitorizar las redes de manera científica, ¿vale? Con data muy dura, en la que básicamente pues va a monitorizar y va a poder medir, ¿no? De manera absolutamente cuantificable la huella del odio en redes sociales. La ha bautizado como jodio, con H. Jodio. Es como Jodor, pero en versión PSOE, básicamente. Bueno, entonces, esta herramienta contra el jodio hoy ha dado como una especie de presentación donde han estado The Big Four, ¿no? Han estado aquí Sara Pérez Santaolalla y más. Y Mohamed El Jarrak. Y una directora de cine que se llama Abril Zamora. Y han estado hablando de jodio por aquí, de jodio por allá. Mucho jodio. Jodio por arriba, jodio por abajo. Con la ministra, con Elma Saiz, que es la ministra de Seguridad Social y Migraciones, ¿no? Entonces estaba todo el mundo peleando contra el jodio, ¿vale? El jodio made in PSOE. Y ha dicho Juan Soto Ibars: me he pasado toda la mañana viendo la cumbre contra el jodio porque me lo ha exigido ABC para hacer una crónica y puedo deciros que ahora jodio más a mi jefe del ABC que antes. Ahí la llevas. Aquí os dejo mi crónica de la cumbre contra el jodio de esos hijos de puta fascistas que nos odian. Sánchez ha anunciado jodio, aquí referencia implícita a las noches de Ortega. Me gusta. Referencia implicitísima a las noches de Ortega. Que los hijos de puta dejen de insultar. Juan, por favor, cállate que te estoy comentando. Sánchez ha anunciado jodio, herramienta para medir el odio, pero no ha aclarado si la herramienta parece una llave inglesa, un algoritmo o un chiringuito. Es una plataforma científica. ¿No lo has escuchado? ¿No has escuchado lo que ha dicho Sánchez? Juan Soto Ibars, que te lo tengo que dar yo todo mascado. Mira. Science va a ser una herramienta transparente y rigurosa. La polarización. Un instrumento que a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales. El jodio, tío, ciencia. Porque lo que necesitamos es eso. Necesitamos eso. Transparencia, necesitamos comprender, necesitamos datos que nos permitan evaluar. Full data, tío. ¿Cuál es la dinámica, la orientación, la respuesta en la eficacia también a el compromiso político que estamos manifestando desde el gobierno de España como expresión de la voluntad social de los españoles y españolas. Much needed science. Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos Amplification of hatred de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España. Va a ser una herramienta transparente, rigurosa, basada en criterios científicos, académicos reconocidos. Creo que es muy importante este maridaje entre la acción pública, en definitiva las políticas públicas. Science, tío, va a ser totalmente rigurosa y basada en criterios académicos. ¿Cómo vas tú a cuestionar criterios académicos? Es un auténtico homenaje a la ciencia y el ingenio. Cursé solicitud de inscripción, decía Juan Soto Ibars, que ha intentado ir al foro contra el jodio, pero se lo han denegado. Le han dicho, no, tú jodias mucho, le han dicho. Y lo vamos a exportar a otros países. Los hackadémicos. Los hackadémicos, tío. Vienen pisando fuerte. Cursé solicitud de inscripción al primer foro contra el jodio que ha organizado el gobierno. Quería ir de corresponsal del ABC
a contaros cómo se disuelve el dinero de vuestros impuestos en un acto de trascendencia histórica incuestionable. Me aceptaron la solicitud en un mail que me tuteaba y a los 40 minutos me llegó otro que me trataba de usted y me denegaba el acceso. Claro, yo creo que le chequearon en la base de datos del jodio y dijeron, este es un jodiador profesional, ¿eh? Este no puede entrar así como así. Le dijeron, eso es trucazo. Usted no puede entrar aquí por delito de jodio. Alguien de la cumbre contra el jodio me jodia. Pensé, tuve que pedir un enlace para seguirlo en YouTube y así me convertí en uno de los 12 espectadores de este histórico foro mundial que contó con la presencia del superhéroe de la democracia, Pedro Sánchez. Bueno, lo del superhéroe de la democracia, estamos aquí con los chistes y los loles y los jajas. Pero el otro día alguien se refirió a Pedro Sánchez como el superhéroe de la democracia de manera no irónica, ¿eh? Mamadas, lleve sus mamadas, unas buenas mamadas. Y gracias, presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. El superhéroe de la democracia y el superhéroe de la paz. ¡Vergüenza! 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 Only jodio, tío. Alguien de la cumbre del odio me jodiaba. Tuve que pedir un enlace, lo seguí en YouTube. Una señora de la ONU, varios ministros y algunas víctimas del jodio desaforado, entre otras personalidades. El acto empezó con música. Ismael Serrano cantó una nana. Esto de verdad que parece un episodio de Las Noches de Ortega, ¿no? Abre con una actuación de Ismael Serrano, cantó una nana contra el jodio. Eran las 9:37 y desató una lucha entre la voz y el café levemente metabolizado de la concurrencia. Fueron instantes de grave tensión. Se empeñaron en matarnos la ideología y no contentos ahora mandan sus perros de cacería. Los párpados trataban de proteger a los ojos de tan angustia amenaza. Superado el proceso de sedación colectiva, empezó la cumbre propiamente dicha. Para combatir la polarización, habían juntado a gente que piensa toda igual. Es la única receta que se ha demostrado infalible, claro. Es decir, es que hay una técnica para acabar con la polarización, que es que si te cargas a todos los que no piensan como tú y solo dejas a aquellos que piensan como tú, si te cargas y les multas y les detienes y les ilegalizas, ¿no? Si acabas con ellos per se, la polarización termina. Maravillosa jugada. Claro. Si hay dos polos que se odian, ¿vale? Y uno destruye al otro, tengo aquí la maquinilla y tengo aquí la pintura de Ionic, acrílica blanca, y son incompatibles, se odian entre ellas muy fuertes. Si este mata a este otro, echo de menos la máscara, que no para de ánimo jodear con y de el joder, meme. ¿vale? Pues la polarización termina. Jordi Lonen, gracias por la suscripción. Entonces tiene sentido que para combatir la polarización solo junten a gente que piense de una manera concreta. Habló primero Pedro Sánchez como si fuera un humilde telonero. Tras un segundo de memoria para las víctimas del atentado del 11M, preguntó a bocajarro a la gente del público a cuántas personas jodiaban. Me alegré de no estar en la sala porque hubiera tenido que levantar la mano. Hubo entre los asistentes un murmullo que me recordó a cuando Saddam Hussein hizo la pregunta del partido Ba'ath en un teatro. Pero el presidente no buscaba criminales emboscados, sino un golpe de efecto. Porque ellos no jodian. Allí había 0 unidades de odio cultivado y millones de unidades de odio recibido. Ahí está, chicos. Es que esta es la clave de todo. No es que ellos no jodien, es que su jodio no es el mismo odio, es que ellos odian bien. Ellos odian el odio. Que eso es bonito, joder. Son rebeldes, ¿vale? Odiar el odio como concepto. Odian lo malo, claro. Quienes estaban allí no conocen esta baja pasión de otra forma que como ataque contra sus vidas y cuerpos. Porque para jodiar hay que deshumanizar primero, explicó un pedagógico Sánchez. Y esta putada solo se la hacen a los fascistas, a las mujeres libres, los inmigrantes y las personas trans y homosexuales. Añadió por si cupiera duda que el odio suele ser masculino, evidentemente, ¿vale? Un poquito de esto. ¡Porque son hombres! ¡Son hombres! Solo saben jodear. Evidentemente añadió que el odio solo puede ser masculino, y aunque admitió que en otros momentos de la historia todas las ideologías han podido instrumentalizarlo, aseveró que ahora mismo todos sabemos quién instrumentaliza el jodio, ¿vale? ¿Y quiénes son los que instrumentalizan el jodio? Los hijos de puta fascistas asquerosos a los que hay que combatir y a los que hay que destruir, ¿vale? Hubo asentamientos generalizados en la sala.
yo también sé quién instrumentaliza el odio, pero si lo digo en voz alta caigo en la polarización. Claro, es que no hay que polarizar. Claro, yo creo que el hecho de que tú verbalices que Pedro Sánchez, entre otros, es uno de los que más instrumentaliza el odio, es en sí una forma de odio. Entonces, al final, siempre acabas perdiendo. No hay manera de ganar en este planteamiento que nos han puesto encima de la mesa. La verdad, reflexionaba viendo este foro desde mi casa, es un alivio creer que los demás odian y tú no, porque el odio es, como dijo Séneca o Cicerón, o algún otro maestro de Pedro Sánchez, el golpe que el hombre se propina a sí mismo creyendo que se lo da a otro hombre. Para terminar con esta peligrosa espiral internacional amamantada por los tecnooligarcas, Sánchez dijo que ha creado una herramienta para medir la huella del odio como se mide la huella de carbono, con ciencia, con science. Esa herramienta se llama Jodio, con H, y no explicó Sánchez si se parece más a una llave inglesa, a un gato, a un algoritmo o a un chiringuito. Como el presidente no mencionó la paliza que le dieron unos abertzales a un periodista del Español en Pamplona, pero sí Torre Pacheco, entiendo que Jodio hará con la huella del odio lo que el Ministerio de Agenda 2030 hace con los vuelos del Falcon. Quiero decir que todos estos que luchan contra el jodio y por la democracia, como por ejemplo desde el podemismo, ¿no?, que el otro día llamaban lo que le pasó a Sara Pérez Santaolalla, dijeron que eso era... ¿Cómo lo calificaron? Fue bastante divertido. Una forma de violencia política, evidentemente. No puede ser de otra manera. ¿Sabes? Decía Irene Montero, normalizar la violencia política y hacerlo pasar por una opinión más, como se hace aquí, es el caldo de cultivo para que la violencia vaya a más. Decía que esto que decía Antonio Naranjo es el caldo de cultivo para que la violencia vaya a más. Cuestionar la denuncia falsa que había puesto Sara Santaolalla es el caldo de cultivo para que la denuncia vaya a más. Entonces, claro, había gente que recordaba, esta putísima gente. Esto es lo que... ¿Recordáis esta agresión al periodista del Español? Este es el periodista del Español, ¿recordáis? ¿Recordáis cómo le dejaron la cara? ¿Lo recordáis? Esto es lo que decía Pablo Iglesias sobre la agresión en cuestión. Me decían el otro día algunos amigos que vienen del movimiento antifascista, decía, es increíble lo que hicisteis con lo de Navarra. Había sido prácticamente imposible encontrar a nadie en la televisión que dijera, no, mire usted, está bien lo de los antifascistas y no me venga con rollos de contenedores incendiados. Y si la policía no hace su trabajo, pues su trabajo lo tendrán que hacer los antifascistas y no me diga usted que esto es violencia. Y me dice usted que me solidarice con un periodista de no sé qué, un tipo que se ha infiltrado en un curso nuestro. Que me solidarice con un periodista de no sé qué, con un señor que se ha infiltrado en un curso. Me llaman rata, me llaman chepudo. Que me solidarice con este señor. ¿Con este? Que se infiltró en un curso un día. Cuando dice que se infiltró en un curso, ya lo hemos explicado, es que Pablo Iglesias vendió un curso de análisis político y tal, y este señor escribió un artículo sobre el curso, se metió en el curso, vio de lo que iba el curso y escribió un artículo sobre el curso. Entonces dice que cómo se va a solidarizar con un señor que se infiltró en un curso. Un curso nuestro. ¿Ese tipo era un periodista o ese tipo estaba infiltrado ¿Es el que estaba en los grupos infiltrado antifascistas? en el curso? Claro, ese mismo, al que le rompen la cara, es el tipo que se infiltra en nuestro curso. Entonces la pregunta ¿es un tipo que estaba haciendo periodismo o es un tipo que estaba tratando de sacar fotos a los antifascistas para enviárselas a la policía? Jodio, claro. Esto no es violencia, esto es autodefensa antifascista. Esto, sin embargo, sí es violencia. Esto, sin embargo, sí que... Esto no es una opinión más, ¿vale? Que Antonio Naranjo diga que Sara Pérez Santaolalla... Esto no es una opinión más. Es un tipo panfleto. No es una opinión más. No. Esto genera violencia, cultiva violencia. Sin embargo, decir que está bien que le hayan dado una paliza al señor este del Español, ¿vale? Esto, bueno, pues es, ¿cómo te diría? ¿Qué quieres yo? ¿Que me solidarice con el señor que se infiltró en un curso? Es que esto no lo había dicho nadie antes en los medios de comunicación. Entonces es lógico el comportamiento electoral que hay en este país, y lo extraño es que no gobierne ya la derecha con la ultraderecha cuando pues no solamente es lo que aparece en las redes sociales, es lo que aparece en todos y cada uno de los medios de comunicación, es lo que aparece en todas las conversaciones. Es terrorífico, claro. ¿No le vamos a poder dar una paliza a este señor? En fin, que no hablaron de la paliza que le dieron unos abertzales a un periodista del Español, porque eso no es jodio, eso es autodefensa. Pero sí, Torre Pacheco, entiendo que jodio hará con la huella de odio lo que el Ministerio de Agenda 2030 hace con los vuelos del Falcon.
Tras Sánchez, habló por videoconferencia Miguel Ángel Moratinos, alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, y transcribiendo completo su cargo, me he quedado sin espacio para contaros lo que dijo, que seguramente fue muy alto, muy representante y muy civilizado. La segunda mesa nos concienció sobre la necesidad de regular el jodio en las redes sociales. El periodista, que hacía de moderador, preguntó por activa y por pasiva cómo distinguir esa regulación de la censura, pregunta a la que ninguno de los expertos respondió de forma concluyente. Admito que durante esta mesa cerré los ojos, pero esta debilidad me permitió descubrir que Óscar López es el mejor imitador de Zapatero que hay en España. Cuando no lo miras te pasa como cuando habla el hermano de Sánchez y no sabes si oyes a un músico o al auténtico Nerón tocando la lira. Tras la pausa para el café, apareció al fin lo que todo el mundo había venido a ver, un cabestrillo verde. Lo portaba la segunda personalidad con más escoltas del Ministerio de Interior presentes en el acto. Se sentó en una silla junto a un exmena y un artista trans. Moderaba la mesa la ministra Elma Sainz, que es quien ha organizado la cumbre y quien espero nos muestre algún día la factura. Mientras Sara Santaolalla esperaba su turno, en el programa de Nacho Abad la estaban llamando mentirosa. El odio, fuera de la tranquila cumbre, seguía ampliando los territorios de su infausto dominio. Podría decirse que el foro era Rivendell ante el avance implacable del señor oscuro. Recordó Sainz, claro, esto lo han dicho antes, la señora de un odio para gobernarlos a todos, tío. Recordó Sainz que la mujer del cabestrillo verde había sufrido esta semana pasada una agresión de odio ultra, que se saldó con esos daños físicos evidentes y pidió un aplauso para ella. El público aplaudió con obediencia a la ministra. Acto seguido, la ministra, que había montado la cumbre y acaba de pedir el aplauso, preguntó a la víctima cuál ha sido su mayor impedimento para denunciar. Y la víctima empezó su respuesta a la ministra, que la ha invitado, lo juro, con las siguientes palabras. Bueno, como yo no tengo un poder político que me ampare o me proteja, auténtico cinema, si logramos encontrar el momento en el que a Sara Pérez Santaolalla, la ministra del Masai, le pregunta qué es lo que le ha impedido denunciar o las trabas que ha tenido, y dice, bueno, como yo no tengo un poder político que me ampare o me proteja, no sé, tío, es todo comedia involuntaria, tío. Es humor involuntario. Es demasiado duro para ser verdad. Y probablemente lo sea. Mr. Tartaria tenía razón. El teléfono rojo ha usado la H. Están haciéndonos primado negativo a todos. Tal cual, hermano, tal cual. Tío, claro, yo escuchando a esta gente empiezo a pensar que a lo mejor lo de Mr. Tartaria no era tan descabellado, ¿eh? Cuando la realidad se convierte en una película de los Monty Python, hay que empezar a preguntarse cosas, ¿eh? En mi casa, viendo la cumbre contra el odio, la cumbre mundial contra el odio, que ha organizado el gobierno para anunciar básicamente una herramienta, no nos han dicho qué tipo de herramienta es, que se va a llamar Odio con H y que va a medir el estado de la huella del odio. La huella del odio. La huella de carbono, pues lo mismo, pero con el odio. Lo estoy viendo desde casa porque me inscribí como corresponsal de ABC en la cumbre, me dijeron que ok, y a los 40 minutos me dijeron que no. El primer mail me tuteaba y el segundo me trataba de usted. O sea que me pregunté si alguien en la cumbre del odio es que nos odia o algo así. Pero bueno, el caso es que hay un enlace disponible y soy una de las 12 personas que están siguiendo en directo esta cumbre mundial de importancia histórica indiscutible. Lo primero que hemos visto ha sido a Ismael Serrano, ha cantado a las 9:37 de la mañana. Ha habido una lucha entre el café mañanero y la canción de Ismael Serrano que ha sido desaforada. Pero como la música amansa a las fieras, creo que ha sido una gran idea que una cumbre contra el odio empiece con la voz concretamente de Ismael Serrano. Luego ha hablado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha anunciado esta herramienta y ha hecho una descripción del odio que nos asesina como sociedad, que es el odio contra las mujeres, contra las personas trans y homosexuales y contra los inmigrantes. No Correcto. Se ha hablado de las agresiones de delitos de odio que se han producido últimamente, se ha hablado de Torre Pacheco, se les ha olvidado mencionar la que sufrió un compañero del Español en Pamplona cuando una jauría de gente capuchada le dio una paliza. Pero bueno, luego, después de Pedro Sánchez, ha habido una mesa interesantísima. Yo la verdad es que me he dormido porque estaba hablando Óscar López, que me he dado cuenta de que cuando cierras los ojos parece que oyes a José Luis Rodríguez Zapatero, es un gran imitador.
de la forma de hablar de Zapatero, pues así como de la voz del consenso y todo esto. Había también una señora de la ONU que hablaba en inglés y yo creo que en el público no la ha entendido casi nadie. Después ha habido una pausa para el café y en este momento, mientras grabo este vídeo, pues está el momento que yo creo que todo el mundo esperaba, que son las víctimas directas del odio. Entonces, del odio, tío. Hay ha hablado un chico que era mena y que realmente los menores no acompañados creo que sí que reciben un odio a veces bastante desaforado. Después ha hablado una chica trans, una artista, que también pues ha contado como desde que ella era niña, la odiaban por ser trans. Y finalmente ha hablado también, estaba hablando cuando empezaba a grabar este vídeo, pues una comunicadora que tanto odio ha recibido que tiene que llevar el brazo en cabestrillo. O sea, es un nivel de odio particularmente agudo. Entonces, nada, bueno, pues estoy aquí siguiendo la cumbre. Vamos a ver, aquí está el vídeo completo, me habéis dicho. Pues, que me he dado cuenta de que es realmente los menores no acompañados, creo, una comunicadora que tanto odio ha recibido que tiene que llevar el brazo en cabestrillo. O sea, es un nivel de odio particularmente agudo. Entonces, nada, bueno, pues estoy aquí siguiendo la cumbre, esta cumbre mundial, esta cumbre histórica, en la que por fin se va a poner fin al odio que sufren los que organizan la cumbre. Perfecto. ¿Qué vas a decir de Antonio Naranjo? A ver. Todos, todas y todes con Pedro y Sara. El concepto. Why are you gay?